Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, shalom, gracia y paz. En esta oportunidad vamos a continuar con el análisis de este video, análisis y refutación a una pastora cristiana, una mujer que supuestamente está enseñando que lo que enseña Raíces Hebreas son herejías. Hasta ahora lo que hemos visto es justamente lo opuesto, ¿sí? Igualmente no desarrolló mucho sobre raíces hebreas, sí habló de herejías con una definición muy buena, que es herejía según las escrituras. El problema es que la doctrina cristiana está cimentada en las escrituras, ¿sí? ¿A qué le llaman escrituras? Un cristiano, ¿a qué le llama escrituras? ¿Solamente al Nuevo Testamento? Entonces, partiendo desde la base, desde los conceptos básicos, está bueno analizar todo, ¿sí? Por otro lado, así como hay de todo, ¿no? Cada vez que uno publica algo, aparece de todo. Ya han aparecido gente irrespetuosa, que lo único que intentó hacer es atacar, no importa lo que uno esté predicando o enseñando, porque la idea no es esa, es atacar a las personas, ¿sí? O a la comunidad, teniendo muy errados los conceptos de iglesia y congregación, ¿sí? Pero bueno, tema aparte. Rubén Miranda, claro, al escuchar la postura mía acerca de la Trinidad, y claro, le llamó la atención porque yo declaré que eso sí es antibíblico, eso sí es herejía, hasta blasfemia, ¿sí? La doctrina de la Trinidad. Y obviamente él, con su formación cristiana, trató de defender esa postura, ¿sí? Expuso algunos versículos bíblicos. Yo te digo, hermano Rubén, todo lo que expusiste en ningún versículo enseña Trinidad, ¿sí? En todo caso podés llegar a ver a dos a lo sumo, ¿sí? No entendiendo las alegorías, pero no hay ningún versículo en las escrituras que enseñen de tres dioses distintos, tres personas distintas y un Dios verdadero. Y cómo así, uno pregunta, ¿y cómo eso? Un misterio, ¿sí? Me invitó a un debate, me pareció una persona relativamente respetuosa, y yo no tengo problema, hermano. Acá están mis números de teléfono, podemos organizar el debate. El tema sería si la Trinidad es bíblica. Vos defenderías esa postura. Yo, obviamente, defendería de que no, de que las escrituras no enseñan eso. Y si todo va viento en popa, todo es favorable, se podría llegar a tratar en algún momento hacer otro debate sobre otro tema. No hay ningún problema, ¿sí? Lo que yo sí les digo es que a veces cuando uno es confrontada a la doctrina, la primera reacción es de tratar de defender, sí, de defender, y a veces los argumentos y los fundamentos no fueron probados, ¿sí? Entonces, si uno se pone a analizar, a ver el texto por el cual, supongamos que yo soy trinitario y yo creo que la Trinidad tengo este sustento bíblico, y voy a ver el texto y analícenlo si ese texto me está hablando de una Trinidad, ¿sí? ¿O de qué me habla? Entonces así vamos a empezar a pasar todo por la prueba de la lupa, del Ruach, del Espíritu Santo, a ver si eso es así o no, ¿sí? Uno en el cristianismo hay preguntas que no se hace. Y cuando uno se hace ciertas preguntas que nunca se hizo, empieza a ver que no hay respuestas, ¿sí? Porque el cristianismo no tiene respuesta a todo. Y lo bueno y lo verdadero es buscar la verdad, ¿sí? El que busca, encuentra. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todas esas doctrinas de hombre. Entonces, si uno estudia la Trinidad, el origen de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, quiénes creen y quiénes no creen, vamos a ver que en las Escrituras
el pueblo del cual pertenecen las Escrituras, del Dios que todos creemos, el pueblo hebreo no tiene ninguna de las tantas ramas que tiene el judaísmo, ninguno cree en una Trinidad. ¿Sí? Bueno, tema aparte. Una de las cosas que terminó diciendo esta pastora, ¿sí? Volviendo al tema ahora del video, es de que Dios hizo todo lo que se ve a partir de lo que no se veía, refiriéndose a que la creación es a partir de la nada. Y ningún texto en las Escrituras dicen eso, ¿sí? Citó Hebreos 11:3, donde dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Entonces, el texto mismo te está diciendo que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y lo que se ve, el universo, fue hecho a partir de lo que no se veía, que es la palabra de Dios. Y no es el único versículo. En Romanos 1, 19 en adelante, por ahí dice: lo que se conoce de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, lo invisible se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Lo invisible, ¿qué es lo invisible? Es Dios mismo, Él, su palabra, su persona. Bien, esto para mostrar que uno no puede fundamentar con un solo versículo algo, ¿sí? La idea es fundamentar con bastante escritura. Mientras más escrituras haya que respalde el texto, más sólido es el fundamento y deja de ser argumento. Bien, entonces vamos a escuchar un poquito más. Ahora sí, vamos a continuar con este análisis y vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Así que gracias y paz, comencemos. Que había formado al mundo. Pero la palabra de Dios establece: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Claro, el mismo texto que yo les mostré, que el universo muestra que fue hecho todo a partir de lo que no se veía. Y Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Este es el texto que les quería mostrar. Sigamos escuchando un poquito más. Versión RBC. Ahora vamos a la secta que vamos a estar estudiando hoy. Eso que acabamos de ver es solo una pista de lo que predicaban o enseñaban los gnósticos, la secta o la herejía que Pablo atacó categóricamente por medio de la carta. ¿A quiénes? A los colosenses. Muy bien. Ahora, anote ahí. Otra secta que atacó, que dañó y que corrompió gran parte de la iglesia, porque hay que decirlo, señores, sí tuvieron su auge. Y el problema de ellos no es que solo tuvieron su auge allá en la iglesia primitiva, es que ahora están tomando fuerza aquí, en este tiempo. Entonces a nosotros nos toca tener el fundamento correcto para no dejarnos arrastrar. Me llama mucho la atención cómo el cristianismo llama secta a todo, ¿sí? La secta de los judaizantes, la secta de los noágidas, la secta de los ¿qué? ¿De los qué? La secta de los católicos también. Todo es secta. Eso me llama mucho la atención. El asunto es que en vez de usar esas clases de terminologías, uno tendría que exponer bíblicamente a ver si es o no es. Hay cambio de horario. Si es o no es. Escuchen. Secta en las escrituras
a los cristianos también se los llama secta, ¿sí? Entonces que te llamen secta, eso no es algo que tendría que ser algo negativo, supuestamente, ¿no? Ellos lo usan como con una connotación negativa, pero al apóstol Pablo lo acusaban de pertenecer a una secta, ¿sí? Entonces, hermano, que te acusen de pertenecer a una secta, gloria a Dios, ¿qué crees que te digo? Ahora escuchemos un poquito más. Los judaizantes. Este movimiento existe desde el principio de la iglesia. ¿Desde cuándo existe? Desde el principio de la iglesia. Y es muy posible de que todavía haya judaizantes dentro de la iglesia, ¿sí? Y yo creo que hay judaizantes en raíces hebreas, judaizantes en el catolicismo, judaizantes en el cristianismo, ¿sí? Elementos tan distintos uno con otro, pero que todos tienen una pizca de judaizante, ¿sí? Es que se ve claramente. Yo he escuchado más judaísmo de los cristianos que de los de raíces hebreas, ¿sí? Que hay bastante de judaizante en raíces hebreas, sí que la hay, obviamente, no digo que no, sí que lo hay, pero también lo hay en el cristianismo. Entonces, vamos a ver a qué le llaman judaizar o judaizante esta pastora, a qué le llama, y a ver si es judaísmo eso o es Biblia. ¿Es judaísmo o es escritura? Vamos a ver, ¿sí? Empecemos, a ver, sigamos, mejor dicho. Desde el principio de la iglesia, pero en la última década se ha vuelto fuerte, se ha popularizado. Es triste decirlo, pero aún pastores están siendo arrastrados por esta herejía. Es triste decirlo, ¿sí? Siendo arrastrados por esta herejía, o sea que trata o acusa de hereje. Amén, puede ser. Vamos a ver a las pruebas me remito, a ver qué dice. ¿En qué consiste esto, señores? Consiste en una serie de doctrinas enseñadas por algunos que se infiltran en las iglesias para confundir a los cristianos. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Se infiltran en las iglesias para confundir a los cristianos, ¿sí? Algo que hace Dios con Babel, ¿no? Babilonia confundió las lenguas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa acá, a ver. No, porque Dios no es un Dios de confusión, dicen. ¿Y qué hizo en Babel? Dios, ¿qué hizo en Babel? A ver, escuchemos un poquito más. Escuche solamente algunas cosas que hace este movimiento o que enseñan la gente que está practicando este movimiento. Número 1, que hay que volver a las raíces hebreas. Hay que volver a las raíces hebreas. No sé qué tiene de malo eso, porque de hecho la misma Biblia habla de preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Sí? ¿Y qué tiene de malo eso? A ver. Escuchemos un poquito más. Eso es lo que ellos enseñan, que hay que volver a las raíces hebreas, que hay que darle para atrás al asunto. Volver a raíces hebreas es darle para atrás al asunto. ¿Sí? Escuchen, cuando en el cristianismo se predica arrepentimiento, ¿no se enseña acaso metanoia? Metanoia, cambio de mentalidad, cambio de rumbo, ¿sí? ¿No se enseña eso acaso? Bueno, Raíces Hebreas enseña exactamente lo mismo, pero en vez de llamarle metanoia, le llama teshuvah. Teshuvah quiere decir volver al Padre, volver a los caminos del Padre.
no es ir para atrás, sino que volver de donde te desviaste, ¿sí? No es retroceder, es avanzar hacia el rumbo correcto. Pero sigamos escuchando un poquito más. Que es para atrás, pero ¿a qué? A las raíces hebreas según lo que ellos creen. Pero En realidad no es a las raíces hebreas, sino que más bien es a los caminos del Padre, a la voluntad del Padre. Volver al Padre. Eso es arrepentimiento en hebreo, el teshuvah. Teshuv, volver al Abba, al Padre. ¿con qué argumento? ¿Qué es lo que ellos argumentan y por qué, según ellos, hay que volver a lo hebreo? ¿Por qué ellos están enseñando eso? Bueno, yo tengo el gran reto, señores, y se lo voy a decir, de que aquí hay muy poco tiempo para yo poder explicarle por lo menos, qué sé yo, un tercio de todo lo que hay implícito ahí. Yo creo que hay un problema de conceptos, porque acá dice que se habla de volver a lo hebreo, ¿sí? Volver a lo hebreo, en realidad, ¿a qué? ¿Volver a qué? ¿A lo hebreo de qué? Supuestamente puede ser a una mentalidad, según las escrituras, una mentalidad hebrea. Y eso yo lo escuché en el cristianismo también, hermano. Yo en el cristianismo yo escuché de que nosotros somos hebreos, ¿sí? Porque Dios nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz admirable. Entonces, pasar de un lado al otro, esa palabra quiere decir hebreo, ¿sí? De cruzar de acá, porque así se lo llamó a Abraham cuando cruzó de un lado del Éufrates al otro, ¿sí? Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando cruza el Mar Rojo, pueblo hebreo, ¿sí? Entonces, no entiendo por qué, cuál es el problema. Quizás está confundiendo algunos conceptos. Creo yo que los está confundiendo, por eso es que los está soltando de esa forma. A ver, escuchemos un poquito más. Pero sí créame que voy a tratar, en la medida de que el Señor me permita, dejarle a usted por lo menos claro de qué se trata todo esto. Repito, escuche esto. Ellos dicen hay que volver a las raíces hebreas. ¿Con qué argumento? Porque según ellos, la iglesia cristiana se ha dejado arrastrar por otras corrientes. Según ellos, los romanos, los griegos, y para ese movimiento la iglesia de Jesucristo no está bien. No, para ese movimiento no es iglesia de Jesucristo, ¿sí? O lo que le llaman ustedes iglesia de Jesucristo. El asunto es que sí se ha influenciado por filosofías romanas, griegas, ¿sí? Sí está influenciado grandemente. De hecho, la Trinidad es una de las evidencias. Es una de las evidencias más grandes de que ha sido influenciada por cultura que no es hebrea, ¿sí? Por una cultura que no es bíblica, ¿sí? A ver, escuchemos un poquito más. Y los fundamentos de la iglesia han sido alterados y los fundamentos, según ellos, que ellos enseñan, son los correctos. Los fundamentos, si son bíblicos, son los correctos. Si el cristianismo enseña fundamentos bíblicos, es el correcto. Si no enseña fundamentos bíblicos, no es correcto. ¿Sí? Lo mismo pasa con raíces hebreas. Si lo que está enseñando es fundamento bíblico, es correcto. Si no es bíblico lo que se está enseñando, no es correcto. Entonces ellos le están diciendo a la gente, deja todo lo que te pusieron en la cabeza, que está basado en la Biblia, y ven, sigue lo que yo te estoy diciendo. No sé si es así, ¿eh? Si está basado en la Biblia hay que verlo. Los que no les gusta, y lo que yo estoy viendo, que a todos los cristianos que están etiquetándome a mí en videos, no les gusta cuando hacemos refutaciones. ¿Y para qué me etiquetan? ¿Para qué me etiquetan si no les gusta que empiece a analizar y vean lo errado que están? ¿Para qué me etiquetan? ¿Sí? Así que si no les gusta la verdad, entonces no anden haciendo estas cosas. ¿Sí? Entonces, el fundamento bíblico tiene que ser con respecto a las escrituras. Y Biblia es todas las escrituras. No agarré solamente Gálatas. ¿Sí?
Agarrá todas las escrituras. Las escrituras no se contradicen, no se contradicen. ¿Sí? Y sin embargo, cuando uno charla con los cristianos, te dicen, no, sí, son opuestos. Antes era una cosa, ahora es otra. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Que acaso Dios no sabía cómo tratar al ser humano? ¿Que estaba experimentando a ver cuál es la forma correcta? ¿Hace acepción de personas? Tiene un montón de huecos la teología cristiana, agujeros enormes. Por eso le pasa lo que le pasa. Por eso la gente se va de las congregaciones cristianas. ¿Sí? Que tener una congregación no es garantía de nada, te digo. Mashiach dijo, van a venir falsos ungidos, van a engañar a muchos. La cantidad de seguidores tampoco te asegura nada. ¿Sí? A ver, sigamos escuchando. Por favor, no se me pierdan. Ellos literalmente a todo el débil que encuentran le dicen, a ti no te enseñaron bien. Lo que te enseñaron está fundamentado, está influenciado por los griegos, por los romanos. Tú tienes que volver a lo hebreo. Y me parece perfecto eso porque eso es lo que dicen las escrituras. Eso es lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque el cristianismo, esto se lo digo a los pastores, creen que la gracia existe a partir de la muerte de Cristo. ¿Sí? Creen que la iglesia existe a partir de Pentecostés. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Esas son teologías, pensamientos filosóficos. El Evangelio no es filosofía. El Evangelio no es filosofía. ¿Sí? Hasta ahora no dijo nada, simplemente habló que el otro es falso y esto es verdadero. Pero probemos a ver con las escrituras, a ver qué de falso y qué de verdadero tienen las cosas. A ver. Eso es lo que están enseñando. No porque lo hebreo, tú sabes que se contaminó. Lo que te están enseñando está contaminado. Son dogmas de hombres, pero ellos te están diciendo, cree en mi fantasía y deja el fundamento bíblico. No lo dicen así, dicen, venite al fundamento bíblico, no creas en la fantasía de los pastores, truchos ministros, fraudulentos, que roban a la gente, ¿sí? Que le sacan los diezmos. Escuchen, te dicen la ley no está vigente, pero piden diezmos, ¿sí? Solamente están vigentes los mandamientos, ¿cómo les llaman ellos? Morales, éticos, morales. Pero te cobran los diezmos. Te cobran los diezmos. ¿Sí? De los 10 mandamientos dice que están 9 vigentes. ¿Por qué? Porque el cuarto te lo sacan. ¿Sí? El Shabbat no hay que guardarlo, según ellos. ¿Sí? O sea, de los 10 mandamientos, 9. Esto, hermanos. O sea, ni siquiera dicen los 613, así como te enseña un cristiano, 613 mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Esos 613, eso es un número del judaísmo. Eso es judaísmo. Decir que son 613 es un número rabínico. ¿Sí? No son 613. No son... Ah, una noticia. No son 613. No son 613. Porque los rabinos se manejan con números cabalísticos, ¿sí? Con gematría, y ellos utilizan esos números alegóricos para dar otra enseñanza. ¿Y qué te dice el cristianismo? Ah, tenés que guardar 613, ¿eh? Si no, estás bajo maldición, así te dicen. Cuando la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento te enseña que la maldición es no guardar los mandamientos. A ver, escuchemos un poquito más. Toma mi fantasía, toma mi modo. Déjeme decirle por qué la secta de los judaizantes es más peligrosa que los gnósticos. Oiga, ¿por qué? Porque la de los judaizantes parece real. Parece real. Parece real. El problema es que no pueden fundamentar nada. Esta mujer no puede fundamentar nada. A ver, escuchemos un poco más. ¿Por qué parece real? Porque se apega a las escrituras. Se apega a las escrituras. A lo que es la parte del Antiguo
Testamento. ¿Ve que no le dice escrituras? ¿Se apega a qué? Todo el Nuevo Testamento, hermanos, se los digo así a todos los cristianos. El Nuevo Testamento está fundamentado en las Escrituras. Y las Escrituras es de Génesis, te lo digo en griego, hasta Malaquías. Desde el Génesis, Bereshit, hasta Malaquías. ¿Sí? Hasta el profeta Malaquías. Esas son las Escrituras. Y todas las enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Mashiach, era todo con las Escrituras. Ellos enseñaban Biblia, ¿sí? Ellos enseñaban Escritura. Santiago, Juan, enseñaban Escritura, ¿sí? Entonces dice que lo que enseñan Raíces Hebreas, ellos se fundamentan en el Antiguo Testamento, te dice. ¿Por qué no dicen las Escrituras? Sean honestos, no sean verseros, ¿sí? No les conviene enseñar la verdad. No les conviene enseñar la verdad. Miren, cuando yo estoy haciendo un análisis tranquilo y viene alguno a querer ofender, hermanos, se están metiendo. ¿Qué quieren? ¿Quieren contienda? ¿Quieren contienda? Así es. Al pan, pan, al vino, vino, y a los pastores, truchos, mentirosos y ladrones. ¿Sí? Esa es la verdad. Truchos, mentirosos y ladrones. Porque enseñan una doctrina que no corresponden. Profetizan. Así dice el Señor. Los pastores. Y te dicen cualquier verdura. Los pastores. ¿Qué les pasa? Obreros fraudulentos. Huyan de ahí. Huyan de ahí, gente. Huyan de ahí. Por sus vidas, les digo. Por sus almas. Y ahí es que está confundiendo gente. Los gnósticos no hay manera de que usted lo confunda. Como cristianos, ellos no creen en eso. Pero los judaizantes vienen con una creencia desfasada a querer traerla al tiempo de la gracia, a lo establecido en la iglesia de Cristo. Es ahí donde mucha gente está siendo confundida. El tiempo de la gracia, eso es dispensacionalismo. El 70% de las iglesias cristianas creen en el dispensacionalismo, ¿sí? Y hablan del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Pero resulta que en el tiempo de la gracia, la rigurosidad era bastante fuerte en cuanto a la ley. No aflojó nada. Ananías y Zafiras, por gracia, fueron fulminados por el Espíritu Santo, porque eran tránsfugas, ¿sí? Porque eran tránsfugas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? Usted analice los juicios del Ruach durante la gracia, y menos mal que estamos en la gracia, ¿sí? Es que no ubican la gracia en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, no la ubican, no tienen ni idea. Por eso les digo, están enseñando y desconocen. Son guías ciegos, ni ellos se salvan ni deja que otros se salven. ¿Sí? Por la misericordia de Dios es que ustedes están escuchando ahora cómo son las cosas. Les gusta a quien les guste las cosas como son. ¿Por qué? Escuche por qué. Porque no se percibe como algo que está contra Cristo. Claro, porque no está en contra de Cristo. No lo está. Los que sí están en contra son aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Se parece mucho a lo real. Y una de las maneras más seguras del diablo engañarnos es vistiéndose de lo que más se parece a lo verdadero. Oh,
Es que no pueden distinguir. ¿Por qué no pueden distinguir? ¿Por qué hay confusión? ¿Por qué alguien se engaña fácil? Uno puede engañar fácil, ¿sí? ¿Por qué se puede engañar fácil? ¿Porque será que no pueden distinguir lo que es lo verdadero? ¿No distinguen lo que es verdadero porque nunca vieron lo que es verdadero? ¿Será eso? Por ejemplo, para hacer tropezar a los hijos de Dios, el diablo no se viste de diablo. ¿Se viste de pastora? ¿Qué dice la palabra? Se viste de ángel de luz. Claro. Oh, Dios mío, de ángel de luz. ¿Para qué? Para que cuando usted lo vea, usted crea que es un ángel. Claro. Por eso es que la gente de Dios no se pueden dejar mover por lo que ven, Claro. sino por lo que reciben de parte del Espíritu Santo. Claro. Pero ¿cómo identificás que lo que estás recibiendo es de parte del Espíritu Santo? ¿Cuál es el parámetro que una persona tiene para saber si esto es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sé yo si la palabra con la que viene el profeta a decir así con el dedito, si eso es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es el parámetro? Las Escrituras. Si lo que estoy diciendo está acorde a las Escrituras, amén, se recibe. Pero si lo que estoy diciendo está acorde a filosofías griegas, a pensamientos de hombre, a teólogos, a pastores, ¿sí? Pastores fraudulentos. Les digo porque donde existe algo verdadero existe la imagen torcida, ¿sí? Porque las Escrituras hablan de los falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque existe lo verdadero. Lo verdadero está acorde a las Escrituras. Lo falso no tiene sustento bíblico o tergiversan los textos bíblicos. Así que vamos a escuchar un poco más a ver si avanza un poco con los textos, porque hasta ahora no hizo nada. Gloria a Dios. Gloria Amén. a Dios. Amén. Amén. Entonces escuche esto. Ay, Dios mío. ¿Qué más dicen ellos, el movimiento judaizante? Que se deben celebrar las fiestas judías. Esa es otra de las cosas que ellos enseñan. No. Que yo sepa, las fiestas judías son una cosa, las fiestas hebreas o del Eterno son otra. ¿Hay fiestas judías? Sí. ¿Hay fiestas judías en las Escrituras? Sí. ¿Son bíblicas? Sí. ¿Las mandó el Todopoderoso? No. Nunca. Nunca. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que está establecido por el Todopoderoso y otra cosa es lo que estableció el hombre y también está en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia también está. Podemos ver fiestas judías en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Podemos ver fiestas judías en el Nuevo Testamento también, pero que no están instituidas por el Todopoderoso. ¿Sí? Obviamente, si uno no puede distinguir o diferenciar eso, muestra la ignorancia que hay en las Escrituras, que se tiene acerca de las Escrituras. Es que se debe guardar el día de reposo. ¡Wow! A ver qué dice el día de reposo. Que hay que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo. Que no es Jesús. No, no es Jesús. El nombre del Mesías no es Jesús. ¿Sí? No es Jesús. Que es Yeshua. Bueno, eso es arameo. Eso es arameo. Es arameo eso. Que no sé, o sea, una serie de cosas que literalmente una persona sin fundamento comienza a repetirla, no porque sabe lo que está haciendo, sino porque no sabe qué creer. Una persona sin fundamento habla todo lo que dice esta señora. ¿Sí? Habla de esta manera, desconociendo, no distinguiendo lo que es una fiesta judía de una fiesta hebrea o del Eterno, ¿sí? Las moed, las alegorías. Entonces, desconocer esas cosas la hace caer en esta situación. A mí me preocupa esto, gente débiles,
que no saben qué creer. ¿Se acuerdan que les dije lo del tema del Shabbat? Ay, no dijo más nada, pero lo del tema del Shabbat, ellos te dicen que de los 10 mandamientos hay que guardar 9, ¿sí? Y Deuteronomio 4:2 dice que si uno le saca a esto, le quita o le añade, está quebrantando la ley. Defínase y defínase correctamente. Escúcheme, la Biblia dice que si un ángel desciende del cielo predicando un evangelio distinto a este, tal ángel es anatema. Un ángel un ángel del cielo predica un evangelio distinto al que predicamos nosotros, dice el apóstol Pablo, sea anatema. El asunto es cuál es el evangelio que predicaban ellos. Lean Hebreos 3 y 4. Dice que ese evangelio que rechazaron los que quedaron en el desierto, ese evangelio que recibieron en el monte Sinaí, ese mismo evangelio se nos predica a nosotros. Las mismas buenas nuevas, porque evangelio es buenas nuevas. En el griego es evangelizo, ¿sí? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Pedro dijo que las palabras de vida, dice, ¿a dónde iremos? Juan 6, dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Le dice a Mashiach, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y en Hechos 7:38, Esteban, cuando estaba siendo interrogado, iba a ser martirizado, él dijo que Moisés, a los pies del monte Sinaí, estaba con la iglesia recibiendo palabras de vida. Son las mismas palabras de vida, ¿sí? Pero estas cosas no te va a enseñar un pastor, porque un pastor te va a decir que la iglesia en realidad no es la que estaba en el monte Sinaí, aunque ahí aparece la palabra eclesía en Hechos 7:38. Ellos te van a decir, no, la iglesia surgió en Hechos 2, ¿sí? Y lo que se enseñó Moisés era maldición, ¿sí? No entendiendo nada de lo que está escrito. Entonces, si los pastores tienen confusión y no tienen claridad, ¿qué se puede esperar de la gente? ¿Qué se puede esperar de la gente? ¿Sí? Por favor, iglesia, por favor, no te dejes engañar. Medio tarde con los que están ahí, medio tarde. ¿Qué más enseñan? Escuche qué más enseñan. En algunos casos, no en todos, porque ese movimiento está dentro de ellos mismos, están subdivididos y unos creen una cosa, otros creen otra, otros hacen una cosa, otros no hacen otra cosa. Como todo. Yo, mire, esto no es la primera vez que escucho, pero así mismo dice el judaísmo del cristianismo. Uno cree en una cosa, otro creen en otra, unos adoran a la Virgen, otros no adoran a la Virgen, otros llevan la cruz acá en el cuello, otros no, otros adoran a los cantantes, ¿sí? Otros creen en la Trinidad, otros creen que son dos, otros creen que es uno solo. Lo mismo pasa en todo. Entonces, ¿cómo uno puede usar esas cosas? Es como fijarse en la paja del ojo ajeno y no tomar en cuenta la viga que tiene en su propio ojo, ¿sí? ¿Qué cosa? A ver. Pero dentro del movimiento, en algunos casos se enseña incluso que hay que circuncidarse para poder agradar a Dios. No escuché eso, pero si es así, eso sería judaizar, ¿sí? Si es que uno tiene que circuncidarse para poder agradar a Dios, eso es judaísmo, ¿sí? Eso es judaizar. Y no, eso no quiere decir que una persona no tenga que circuncidarse, un varón, ¿sí? Sino que el apóstol Pablo enseñó circuncisión. El apóstol Pablo circuncidó a Timoteo. El asunto es por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo si Timoteo no iba a agradar a Dios con
con circuncidarse. ¿Para qué lo hizo? ¿Para agradar a los hombres? El mismo Pablo dice que el que se circuncida de la gracia habéis caído, entonces lo sacó de la gracia a Timoteo. ¿O no será que no se está entendiendo nada las palabras de Pablo, las cosas que hizo Pablo y lo que se enseña? ¿Sí? Miren, la circuncisión en las Escrituras, no hay solamente circuncisión en la carne. Hay circuncisión de labios, circuncisión de oídos, circuncisión de corazón, circuncisión en la carne, ¿sí? O sea, hay muchas señales, circuncisiones que hay en las Escrituras, pero circuncidarse para agradar a Dios, yo no lo escuché. Yo sí escuché que si alguno le preguntaron a alguno que otro si hay que circuncidarse, y lo que yo escuché la respuesta es que es bueno circuncidarse, sí, porque las Escrituras lo dicen. La circuncisión aprovecha si guardas los mandamientos. Si no guardas los mandamientos, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. Eso enseña, ¿saben quién? El apóstol Pablo. A ver, porque se está haciendo medio largo esto, ¿eh? A ver. Entonces, mucha gente se está dejando arrastrar por esto. Este movimiento, déjeme decirle que está en República Dominicana. Ok. Pero también está en Puerto Rico. Ok, saludo a Puerto Rico, a República Dominicana. Está en Estados Unidos. Saludos a todos los de Estados Unidos. Está en Latinoamérica. Saludos a Latinoamérica. Está en Europa. Está donde quiera que hay una iglesia que amenaza los intereses del diablo. Está donde quiera que hay una iglesia que amenaza los intereses del diablo. Una iglesia que amenaza. Ah, ok. ¿Esa es la iglesia evangélica? Ok, bueno. ¿Cuáles son los intereses del diablo con que uno se circuncide? Pregunto. ¿Qué interés tiene el diablo para que un ser humano se circuncide cuando las mismas escrituras dicen que eso es bueno? ¿Sí? ¿Qué interés tiene el diablo con eso? ¿Sí? Va a estar interesante el próximo video, ¿sí? Perdón que no me voy a extender más, porque esto da para rato, tiene para sacar bastante jugo, ¿no? Ya estamos acá en 45 minutos. Gracia y paz, familia. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero sus comentarios. Shalom.